Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar a propósito de este caso escandaloso, ¿no es cierto?, del que seguimos hablando, el de Cindy Contreras y Adriano Pozo, el hijo del regidor de Huamanga, que desnudo la arrastró por el piso, la golpeó, intentó violarla, intentó ahorcarla, y ella dice que intentó asesinarla. En fin, los detalles de este caso ya los conocen, pero a propósito de eso, nos ha llegado información que resulta absolutamente alarmante desde el mismo Ayacucho, donde ha ocurrido esta historia. Y es que hay una muestra que señala que 7 de cada 10 adolescentes, mujeres menores de 19 años, sufren de violencia psicológica. Y conversábamos más temprano con el viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, el doctor Ernesto Lechuga, y nos decía: la violencia contra la mujer es un problema endémico de la sociedad peruana. O sea, convivimos con este tema y no hay visos de solución, a pesar de que hay normas que se han endurecido, que se ha creado la figura del feminicidio. Nada persuade al hombre maltratador aún a no hacerlo, a respetar a la mujer. Porque mientras que no seamos ejemplares y esas normas se apliquen ejemplarmente con castigos realmente severos, como lo establece la norma, el maltratador va a pensar que no le va a pasar nada. Mientras la mujer se encuentre cuando quiere denunciar, cuando por fin se anima a denunciar, que es un acto de valentía y muchas veces muy complicado, se encuentra con una pared por delante en el sistema, ¿no?, que le impide acceder, una pared sin puertas. Estamos con Eduardo Segil, él es coordinador del proyecto Alianza por la Educación Integral Sí Podemos, que ha realizado este estudio absolutamente revelador y dramático, hay que decirlo. Edgardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntanos sobre este estudio. Me imagino que los motivó la cantidad de denuncias que deben haber en las comisarías. ¿Qué los motivó? Bueno, primero que nada, esto nos refleja la realidad que pasan muchas mujeres jóvenes que no tienen la suficiente valentía para enfrentar o negociar el tema de una ruptura. Y todo esto se vincula básicamente a momentos de la preparación de la educación. Nosotros estamos apostando, como Alianza por la Educación Sexual Sí Podemos, a que el Estado haga los esfuerzos para establecer la educación sexual integral, ya sea en la currícula, a través de los lineamientos políticos que existen desde el año 2008 y que no son efectivos, porque esto se puede prevenir. El que una mujer joven sea violentada no debe ser el común denominador de las adolescentes, de las jóvenes y de los adolescentes varones que toman a la mujer como posesión y como un artículo suyo a quien tomar en el momento que así lo deseen. Y sobre todo, la actitud de los adultos. El padre, el formador, debería de también ser objetivo y sancionar lo ocurrido, porque ha salido el papá de este chico y lo ha avalado y ha trasladado la responsabilidad a la mujer. A la mujer y a un presunto trastorno psiquiátrico, y dice, no tiene cómo probarlo, pero ha pedido pericia además. Y es lo que ocurre. Trasladamos la responsabilidad a la víctima. O sea, damos vuelta a la situación y la víctima termina siendo la culpable. Y todos hemos visto a través de los diferentes medios que esta chica ha querido terminar la relación, pero tampoco no entendemos mucho por qué ha extendido tanto esta ruptura. Ahora, cuando me preguntas sobre el tema de los estudios y las estadísticas, está bien mencionado que 7 de cada 10 adolescentes menores de 18 años han sufrido alguna vez de violencia sexual, y esto ocurre generalmente en el entorno más cercano. Violencia sexual también, porque la información era violencia psicológica. Exacto. Sea, violencia psicológica, física e inclusive sexual. Más de 3.000 casos en los centros de emergencia mujer anualmente se reciben por este tipo de abusos, ¿no? Los centros de emergencia mujer son aquellos lugares que el Estado pone o establece en determinadas provincias, lugares, y estos registran estos casos de violencia. Entonces es alarmante, pero no solamente por el tema que ha salido en los medios de comunicación, sino porque esto es una realidad común. Las y los adolescentes no han recibido o no vienen recibiendo la formación en casa, menos lo están recibiendo en la escuela. Entonces aquí nos vemos en medio de una nebulosa. No y aquí tenemos están expuestos además. Tiene que haber algún tipo de investigación o estudio sobre lo que ocurre y los patrones que ven en casa, hombres y mujeres. Porque si en casa se crece el niño o la niña viendo que a la madre se le falta el respeto y que la madre no pone un pare y que no se pone firme y que no admite eso desde
discusiones altisonantes en las que la mujer es humillada, es insultada, se le falta el respeto delante de los hijos y no pasa absolutamente nada. Digamos, lo que va quedando y se va interiorizando, es normal que el hombre trate así de la mujer, es normal que la mujer lo admita y que no reclame y que no se dé su lugar. El primer lugar donde En primer recibimos... lugar, porque después viene la violencia física y los golpes y el maltrato, ¿no? Y en realidad queda clarísimo que es el hogar donde comenzamos a recibir las primeras informaciones respecto a la sexualidad. La equidad de género, la igualdad entre hombres y mujeres, el respeto por la otra persona, porque desde que le queremos o enseñamos a compartir con los hermanos, ya estamos enseñando a que hay un respeto y hay un apoyo, una solidaridad con el otro, que debería ser transferida al aula cuando, por ejemplo, a un amigo lo están haciendo bullying y entonces nadie hace nada, todos nos apartamos y fomentamos la violencia, ¿no? Lejos de acompañarlo, apoyarlo o defenderlo si de repente no tiene los recursos para enfrentar un acto violento. Entonces, ese tipo de formación no lo estamos visibilizando en los docentes. Tenemos docentes que no están preparados, que no son capacitados, que no pueden hablar de sexualidad porque ellos mismos no han trabajado la suya y lo que transmiten son sus mitos, sus prejuicios y, ¿por qué no, también hechos violentos? Porque también son modelos de seguir de los adolescentes. Si, como bien lo has mencionado, los padres viven en un entorno violento, psicológicamente, verbalmente, el hijo, el adolescente va a repetir estos códigos. Claro, además de una crianza machista, ¿no? Donde no se educa igual al hijo que la hija, algunos tienen más prerrogativas, los hombres más prerrogativas, más permisos, más libertades que las mujeres, donde se le educa a la mujer para que atienda a su hermanito o a su papá. Es decir, son cosas, son chips que se van introduciendo y que van sumando a un ambiente violento, además, este tipo de situaciones que finalmente llevan a una aceptación de la violencia contra la mujer, por la propia mujer en muchos casos. La sexualidad debe basarse en el respeto mutuo, ¿no? Debe, en la consideración, en la confianza, en el respeto por la otra persona. Si seguimos fortaleciendo estos modelos de diferencia de género en donde el masculino va a estar preponderante al femenino o el hombre sobre la mujer con las atenciones, con todo lo que implica inclusive el tema de los permisos para las fiestas, para los hombres sí pueden amanecerse, las chicas no, ¿no? Eso todavía sigue persistiendo. Claro, eso es totalmente generalizado. Y fortalecemos estos patrones de conducta que a la larga se reflejan en lo que estamos viendo. Un chico violento que agarra a la mujer como un objeto y la traslada por todos lados como si fuera un paquete. Entonces, eso no está bien. Y sobre todo el tema del reforzar de los padres. Los padres deberíamos de tener en cuenta que ya un determinado momento educamos a los hijos y estos tienen que ser responsables de sus actos, ¿no? Entonces, lo que promovemos y por lo que estamos aquí es que desde el Estado se establezcan las herramientas necesarias, que se haga el esfuerzo para implementar políticas de educación sexual integral en las escuelas desde inicial hasta secundaria y, por qué no, a nivel superior, y que esto sea manejado de una manera cognitiva, en donde se promueva también el conocimiento de los cambios del cuerpo a nivel físico, psicológico, emocional, qué sé yo, y sobre todo también la ética, porque esto tiene que ver mucho con el tema con la toma de decisiones responsables, a quién elegimos como pareja, con quién decidimos compartir nuestros momentos, y eso básicamente está en casa, ¿no? ¿Qué otras cifras han obtenido porque en este informe, en esta muestra que han sacado? Algo bien interesante. 98% de los adolescentes encuestados prefiere que la educación sexual sea impartida en la escuela, ¿no? O sea, ¿no se sienten cómodos conversándolo en casa con los papás? No mucho, en realidad, pero es bien curioso. Estudios siempre reflejan a la pregunta, ¿dónde deseas recibir educación sexual? Anhelan que sea en la escuela, pero ¿con quién? A la pregunta, ¿cuándo fue la primera vez que hablaste de sexualidad o de sexo con el amigo? Con los amigos, claro. El Están internet, en un ambiente la entre televisión. pares, se sienten como contenidos en grupo y más libres de preguntar en vez de estar solo con el papá y queriendo preguntar sin saber cómo va a reaccionar, ¿no? Claro, eso es porque no se comenzó desde pequeños a tratar este tema con naturalidad, ¿no? Claro. Entonces se vuelve algo tabú, algo que se habla fuera de casa, que se habla en voz baja, a media voz. Eso es un principio que te lo inculcan tus padres, obviamente, ¿no? Es la educación sexual que recibimos en casa. Y esas son las consecuencias. Lo que estamos viviendo. Minimizar, es decir, los nombres reales con los que se denominan a las partes del cuerpo, ¿no?
ponerlo en el lado oculto, no hablarlo, o esto es sucio, ¿no? O no te toques, qué sé yo. Entonces ya con eso estamos nosotros estableciendo cómo se va a comportar nuestro hijo o hija. Tenemos que tener la suficiente capacidad de apertura para poder aceptar que hay cambios. La generación que tenemos ahora es esta, envuelta en internet, los medios de comunicación, las drogas, la violencia en general, y las relaciones se tornan cada vez mucho más... no hay forma de ocultarle la información, así que es mejor que tú se la empieces a dar. Y ese cambio tiene que empezar desde casa, pero también la comunidad organizada, la sociedad civil organizada debe exigir a su gobierno regional, a su gobierno local, al Estado, que establezca políticas y que implemente sobre todo una educación sexual integral que cubra todas estas necesidades, tanto desde la sociedad organizándose, la escuela brindando la información oportuna con materiales que sean acordes, porque también hay que entender que hay diferentes niveles de comprensión, inicial, primaria, secundaria, y por regiones. En la actualidad, en la currícula del Ministerio de Educación, ¿incluye un curso o un cursillo o el tema simplemente educación sexual? ¿Hay integral? Como tal, no. Como tal no, porque está incluido dentro de otros módulos, ¿no? Que es personal social, por ejemplo, comunicaciones por ahí, pero no existe en la actualidad el tema o en la currícula la educación sexual integral. Y fíjate que son los propios escolares los que exigen y reconocen que debe existir, porque en casa no lo van a hacer. Claro. Y además hay muchos mitos y no podemos dejar en manos de las redes sociales y de los contenidos de internet la formación de la sexualidad de nuestros hijos, ¿no es cierto? Que es importantísima, claro, porque van a encontrar información de todo tipo. Tristemente, la mayoría de contenidos pornográficos que desdibujan la verdadera naturaleza del sexo, ¿no? Y de la sexualidad. Sobre todo porque en nuestro país, desde el año 2012 a la actualidad, el embarazo en adolescentes se ha incrementado. No en grandes cantidades, pero sí debe ser alarmante que se haya incrementado de 12.2% en el año 2004 al 14.6% en el año 2014, ¿no? Sin embargo, cuando hacemos la referencia de la tasa de embarazo a nivel nacional, esta tiende a bajar. Pero en el caso de adolescentes no. Y esto sí es preocupante porque nos indica que los adolescentes están teniendo relaciones sin protección, lo cual implica no solamente el embarazo, sino también las infecciones de transmisión sexual, que finalmente recae en enfermedades que no necesariamente son manejadas con sencillez, ¿no? Entonces eso sí, sobre todo porque no se habla al respecto. Suelen ser tratadas las ITS como alguna enfermedad dermatológica por la negación al respecto, ¿no? Porque no aceptamos que hayamos tenido relaciones sexuales sin protección. Entonces eso también nos hace un llamado a la reflexión del acercamiento que estamos dando a los adolescentes a los métodos anticonceptivos, y eso no se habla. De eso tenemos marcos normativos que restringen. Esta idea equivocada de que hablar de ello es fomentar el inicio de las relaciones sexuales a edades no adecuadas, ¿no es cierto? Sí, poniéndonos una venda en los ojos de que en verdad las relaciones sexuales en adolescentes empiezan a edades... 14, 13, la media es 15 años y medio, pero si nosotros hacemos la diferenciación por regiones, tenemos que en una región determinada es a los 12, a los 13, a los 14, entonces allí sí hay un problema, no podemos tratar a todos por igual. De acuerdo. Bien. Perfecto. Hay muchos temas más por hablar, pero te agradezco mucho por haber estado con nosotros, Edgardo, esta tarde, porque este es un tema que tiene que estar en la agenda, porque es parte del tema de prevenir la violencia contra la mujer. Y definitivamente una última cosita, aprovecho porque este viernes tenemos el foro por la educación sexual, si podemos, 8 millones de oportunidades para ellos, no se pueden perder. Estamos en la Cámara de Comercio desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día y los esperamos a todos. Perfecto, muchísimas gracias. A ustedes. 2 de la tarde, 35 minutos. Repasamos nuestros titulares.